Libro de Deuteronomio, capítulo número 11, vamos a buscar. Del capítulo 11 leeremos el versículo número 26. Dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Amén. Hasta ahí dejamos la porción, hermano, hermana. Hemos leído, hermano, una porción que no es de las primeras, no es, hermano, la única, a través de la cual Dios habló al pueblo de Israel. Un pueblo al cual Dios adquirió por gracia. Un pueblo al cual Dios escogió de entre todas las familias de la tierra. Un pueblo al cual Dios prometió bendecirles, llevarles, establecerlos en una tierra que fluiría leche y miel. En otras palabras, muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Usted conoce la historia de este pueblo, hermano, hermana. Cuando Dios escoge este pueblo, hermano, realmente no era, bueno, llegaron a ser en número 70 personas. Pero inicialmente, hermano, hermana, era una sola persona a la que Dios llama. Para de esa persona, cuyo nombre fue Abraham, Dios fue, hermano, confirmando su elección para con ellos, mostrando las promesas de las bendiciones que les daría. Los patriarcas creyeron a esa promesa y obedecieron a Dios tal como Dios les decía que hicieran. Lastimosamente, bueno, ellos llegan a ser un grupo como de 70 personas. Y debido a la hambruna, una hambruna que hubo, llegaron a Egipto. En Egipto se multiplicaron grandemente. Los egipcios, que era una potencia en aquel entonces, vieron cómo los hebreos se iban multiplicando y dijeron: no, este pueblo se está haciendo muy numeroso. Si los dejamos que se multipliquen, puede ser que se unan a otras naciones y se vuelvan contra nosotros. Esclavicémoslos. Y los esclavizaron. Los ancianos de Israel, conociendo la promesa de Dios, clamaban a Dios por su liberación. Dios oye el clamor de Israel y levanta un caudillo llamado Moisés, que como instrumento de Dios va y muestra las maravillas de Dios, o Dios muestra sus maravillas
a través de él y de Aarón, que era, hermano, su vocero. Los saca de Egipto. Pero Dios les dice, los voy a sacar de la esclavitud. Más de 400 años en esclavitud. Los voy a sacar de la esclavitud. Pero los voy a llevar a un lugar y allí ustedes me servirán. Quiero hacer de ustedes reyes y sacerdotes. Los saca con mano poderosa. Los saca con mano poderosa. Pero entonces, Dios va a hablarles a ellos. Porque Dios les dijo, miren, ustedes, yo los voy a meter a una tierra que fluye leche y miel. Pero los habitantes de esas tierras son idólatras, paganos, malos, hacen toda clase de pecado. Yo les voy a entregar esa tierra, pero quiero que me los expulsen a todos. A todos. Entonces les prescribe leyes, mandamientos. Dios manda a llamar a Moisés allá en aquel monte santo en Horeb, y allí le da las tablas de la ley. Bueno, pasó lo que pasó, que se rebelaron, las quebró, le hizo su otra. Pero hoy la porción que hemos leído, y ahí es donde, hermanos, vamos. ¿Qué queremos de Dios? ¿Maldición o bendición? ¿Qué queremos de Dios? ¿Bendición o maldición? Por eso Dios les dio los mandamientos y les dice la porción que leímos. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. 1, 2. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios les puso tanto la bendición como la maldición. Es lo que les dirá Josué más adelante, allá en el capítulo 24 de su libro, donde él dice claramente, miren, si mal les parece servir a Jehová, si quieren servirle a Dios, o si quieren servir a los dioses paganos que sirvieron nuestros padres allá al otro lado del río, sírvanles a esos dioses. Pero yo y mi casa le serviremos a Dios. No, dijeron ellos, a Jehová serviremos. ¿Cómo vamos a servir a otros dioses si es Jehová quien nos sacó de la tierra de Egipto? A Jehová serviremos. Y por eso Josué le dijo, entonces le voy a poner un testigo de que ustedes están diciendo que están escogiendo a Jehová y sus mandamientos. Y les puso una piedra ahí. Esta piedra es testigo y ha oído lo que ustedes han dicho. Pero aquí Moisés les está diciendo, aquí está delante de ustedes dos opciones: bendición o maldición. Ustedes toman la decisión. Dije, no, a Jehová serviremos. No vamos a adorar dioses ajenos, no vamos a adorar. ¿Pero qué pasó? Dice la palabra de Dios, hermano. Bueno,
Bueno, Moisés, por usted ya sabe las razones por las cuales Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice, vas a encargar a Josué, hijo de Nun, que meta al pueblo a la tierra prometida. Y así es. Dios se encarga de el cuerpo de Moisés y establece a Josué como el nuevo líder de Israel. A Josué, hermano, hace su trabajo. Él los metió. Mientras Josué vivió, los hebreos, hermano, estuvieron en una constante lucha, sacando, hermano, a los cananeos, toda la tierra de los incrédulos aquellos. Pero ¿qué pasa? Josué muere. Y al morir Josué, los ancianos que habían visto las obras de Dios, juntamente con Josué, dice que después de la muerte de Josué, esos ancianos siguieron las instrucciones de Dios que Dios les había dado a través de Moisés y de Josué. Siguieron echando fuera al cananeo. Pero dice, una vez que estos ancianos murieron, nació otra generación que no vio las maravillas de Dios. Y entonces dice, se apartaron de Dios. Pero es cierto, no habían visto. Pero acuérdense que había algo escrito. Estaba la palabra escrita. Estaba la historia escrita de lo que había pasado. Estaba la ley. Estaba la ley. Entonces ellos no podían decir, nosotros no sabemos nada, no sabemos quién es Dios. No, ellos sabían. Lo que pasa, hermano, es que la mayoría del pueblo de Israel no tuvo fe, dice la palabra de Dios. La palabra llegó con fuerza, pero dice, no hubo fe de parte de los que la recibieron. Y por eso se hizo infructuosa la palabra en ellos. Y por eso se apartaron de Dios. Y dice uno de los salmos, tiraron mi ley tras sus espaldas. Como quien dice, a mí qué me importa la ley de Dios. La tiraron. Se endureció su corazón. Y lo que dijeron que no harían, de adorar a los dioses de los paganos, de emparentar con las hijas de los paganos, es lo que hicieron. Y el Señor se lo dijo, miren, no vayan a emparentar sus hijos ni sus hijas con los hijos y las hijas de ellos, porque si lo hacen van a ser espinos a vuestros costados. Os van a apartar de mí. Se fue endureciendo el pueblo de Dios. Se fue endureciendo. Al punto que desaparece el sacerdocio. Cada quien hacía lo que bien le parecía. No había rey, no había juez, no había hombre. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y en esos días, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, llegó a tal degrado el pueblo de Dios que llegaron hasta hacerse daño entre ellos, entre las 12 tribus, al punto que algunos de ellos que eran de la tribu de Benjamín violaron a la concubina de un levita. La violaron. En Jueces 16 usted lo encuentra. La violaron. Hermanitos de del mismo pueblo. La violaron. Pero
no querían violar a la concubina del levita, querían violar al levita. O sea, habían caído tanto Israel que no solamente se conformaban con inmoralidad sexual entre hombres y mujeres, sino que se degradaron. Como dice Romanos capítulo 1, se degradaron, se fueron en contra de la naturaleza. No agarraron la lección de los habitantes de Sodoma y de Gomorra. No, se les olvidó bien pronto. ¿Cuál fue el castigo de Dios a aquellas naciones, a aquellos pueblos? Se les olvidó. Y ya habían caído tanto que no solamente eran, hermanos, fornicarios y adúlteros, sino que eran también homosexuales. Pero como no pudieron violar al levita, al hombre de Dios, agarraron a su concubina, la violaron hasta matarla. Benjamitas contra levitas. Se reunió todo el pueblo, dice, como un solo hombre, y dijeron, porque lo que hizo el levita, agarró a su mujer, ya muerta, cuando llegó a donde él iba, la partió en 12 pedazos y mandó cada pedazo a cada tribu. Y les dijo, les contó la historia, esto y esto me pasó, den consejo a ustedes. Y de, ¿cómo puede ser? Le dijeron, que pase esto en el pueblo de Dios. Hay que tomar acción. Tenemos que destruir a los de Benjamín. Y se van contra ellos. Usted conoce la historia. Casi exterminan a una de las tribus de Israel, que eran los benjamitas. Casi. Pero fíjese, hermanos contra hermanos. Hermanos contra hermanos. Y Dios les levantó jueces y no quisieron. Les levantó reyes, les mandó profetas, los mataban. Entonces les puso rey. Y les puso uno que parecía humilde, ya hablamos de él en otra ocasión, Saúl. Salió malo, malísimo. Y ahí Dios dijo, me voy a proveer de un hombre conforme a mi corazón. Y se provee del hijo de Isaí, un joven llamado David. Y David, conforme al corazón de Dios, hermano, cuando David llegó, hermano, Israel prosperó grandemente. Prosperó grandemente con David, el pueblo de Israel, porque se unió, porque prosperó económicamente, porque llegó a ser una nación poderosa, porque llegó a ser una nación respetada. Eso es lo que... Pero ¿qué pasó? Que el diablo, cuando mira que alguien está sirviendo bien a Dios, también le trae las proposiciones. No solo a alguien que le está sirviendo a Dios, hermano. El diablo, hermano, no discrimina. Hasta los que no le servimos bien a Dios nos ataca. No solamente ataca a los que le sirven bien a Dios, nos ataca hasta los que le servimos mal a Dios, nos ataca, porque no quiere ver ni siquiera a los que somos malos servidores, no nos quiere ver sirviendo a Dios, quiere que todos, hermano, dejemos de servirle a Dios. Y que claudiquemos, hermano, y que traicionemos a Dios. Entonces le puso una carnada. Dijo, ya sé, a este hombre le gustan las mujeres. Ah, está bien, le vamos a mandar una bien bonita, dijo. Y así fue. Usted conoce la historia. Cae David en un pecado de adulterio, y ese pecado de adulterio, queriéndolo cubrir, lo hace convertirse en un asesino, y ese asesinato le atrae un castigo de Dios para toda su casa. Betsabé, la mujer de Urías, al hombre a quien mató, queda embarazada. Y Dios le manda al profeta Natán para descubrirlo, para desenmascararlo. Y Dios, a través del profeta Natán, le dice, mira, te di la casa de tu Señor, te di las mujeres de tu Señor, te di a Judá,
te dé a Israel, y por si eso fuera poco, te habría dado mucho más, le dijo. O sea que imagínense, si el reino de David fue próspero y poderoso, imagínense cómo hubiera sido si David se hubiera mantenido en la pureza, en la obediencia a Dios. Si en lugar de poner su vista en una mujer prohibida, ajena, hubiese estado meditando en la palabra de Dios, porque esa era una tarea del rey, tener una copia de la ley y leerla para poner por obra las palabras de Dios, seguro que David no hubiera pecado. Pero pecó y vuelve el castigo de Dios. Y así, usted conoce la historia. Se endurecieron, les ponía, de repente salía un rey bueno, y como que se querían levantar, se moría ese rey bueno, y el hijo de este rey salía perverso y volvían a caer. Viene Dios, digo, ya me cansé de ustedes, y los mandó 70 años prisioneros a Babilonia, a ver si así escarmentaban, y de ahí, hermano, se pierde la nación. 70 años pasaron, hasta que después Dios medio los vuelve a restaurar, y así. Pero ¿por qué le he contado toda esta historia así de una manera muy breve? Porque al igual que el pueblo de Israel, somos muchos cristianos. Somos muchos cristianos. Al igual que el pueblo de Israel, somos muchos cristianos. Que Dios, hermano, quiere bendecir nuestra vida. Pero al igual que el pueblo de Israel, no queremos oír la palabra de Dios. O no queremos poner atención a la palabra, porque una cosa es escuchar y poner atención, y otra cosa es oír la palabra sin poner atención. Habemos muchos que oímos la palabra, pero no le ponemos atención. No le ponemos atención. Solamente medio la escuchamos, o vamos solamente como una presencia corporal a la iglesia, pero la palabra de Dios, hermano, no la atendemos. Y Dios nos habla por una manera, como dice un corito ahí muy viejito, ¿verdad? Llegáronse los tiempos, cumpliéronse los días, y aquellas profecías que el Señor habló cuando iba a ser el templo al monte de las olivas, y con palabras vivas señales nos dejó. Llegaron, ya se cumplieron, llegáronse los tiempos, cumpliéronse los días. Y teniendo el ejemplo del pueblo de Israel, no escarmentamos. El pueblo de Dios no escarmienta. El pueblo de Dios no ha sido llamado para convivir con el mundo en sus deseos pecaminosos, sino que todo lo contrario, hermano, a que estorbemos el pecado, a no consentir el pecado, a reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Pero no las reprendemos, sino más bien las convivimos con otros. Y en lugar de escuchar atentamente la palabra de Dios para cumplir los mandamientos de Dios, para vivir como es digno de la vocación a la que fuimos llamados, nos hacemos, como dijo el hermano del Señor, Santiago, oidores olvidadizos. Oidores olvidadizos. Y queremos justificar nuestras acciones. Es que mire, es que si entiéndame, hermano, es que es mi carácter, hermano. Hermano, por favor, entiéndame, soy humano, soy humana. Yo me equivoco. ¿Acaso usted no se equivoca, pastor?
Yo sé que cometí un error, un pecado, pero a cualquiera se desliza. Pero hermano, es cierto, el justo cae y vuelve a levantarse. Pero caerse con gusto, estarse cayendo con gusto, por querer, queriendo. Es que me caí sin querer queriendo, es que me deslicé, es que pequé sin querer creyendo, es que robé sin querer creyendo, es que mentí sin querer queriendo. Dios no va a tener por inocente al culpable, dice la palabra de Dios. Por eso Dios lo dice en el libro de los Salmos, hermano. Mi pueblo no quiso escuchar mi palabra. Si la hubieran escuchado, yo hubiera vencido, derrotado a sus enemigos. Los hubiera puesto por servidores de ellos a sus enemigos. Los hubiera saciado de pan. Y los hubiera saciado de miel también, dice en el Salmo 81. Pero no quisimos. Israel no entendió. El pueblo de Dios no entiende. No entendemos. Nos hemos dejado, hermano, arrebatar la bendición por las cosas que van y vienen en el mundo. La iglesia no puede condicionarse por las cosas que van y vienen. No podemos condicionarnos nosotros. La iglesia ha sido llamada a salir para llevar el vituperio de Cristo, para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Hermano, ¿para qué salir si tenemos el internet y las redes sociales? Está bien, tenemos las redes sociales, bendito sea Dios, porque podemos llegar a hogares y familias, pero Dios dice en su palabra que el pueblo de Dios debe de congregarse. Porque ahí envía Dios salvación y vida eterna. Hermano pastor, ya estamos reunidos aquí a través de internet. Miren, un montón de gente que estamos aquí reunidos. No es lo mismo. Este es solo, hermano, una ventaja que tenemos para alcanzar a aquellas personas que físicamente no pudiéramos alcanzar. Pero la iglesia local, el que vive en una ciudad, tiene que buscar un lugar para congregarse. Porque si no, hermano, ese tiempo que lo teníamos, que se supone que tenemos que ocuparlo en Dios, lo vamos a ocupar en algo que no nos va a aprovechar. Y usted puede decir, hoy hay oración, no voy a ir a la oración, voy a orar aquí en mi casa. Aunque ore en su casa, no es lo mismo. Porque Dios quiere que nos congreguemos en un lugar como iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, hermano, hermana, ¿qué vamos a hacer? Tenemos bendición y tenemos maldición. ¿Qué vamos a escoger? ¿Qué escogió el pueblo de Israel? Ellos dijeron, no, a Jehová nuestro Dios serviremos. Pero ¿a quiénes sirvieron realmente? Al diablo. A sus pasiones y sus concupiscencias. A eso se sirvieron. Y llegaron al punto, ya le dije, a la degradación de inmoralidad sexual. Llegaron al punto de quemar a sus hijos en fuego para ofrecérselos a Moloch. ¿Sí? Por eso el Señor dijo, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. O al Dios de las riquezas. En la versión 1902 dice, a Mamón. No le puede servir a Mamón y a Dios. Mamón era el Dios de las riquezas. No se puede. O somos de Dios y agarramos la bendición, o somos del diablo y agarramos la maldición.
Se puede. Entonces, mire, hermanos y hermanas, si usted cree en Dios, si usted le ha entregado su vida a Cristo, usted cree en el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo, en esa expiación limitada, en esa muerte, crucifixión, muerte y resurrección. Si usted cree en eso, usted es salvo. Usted es salva. Pero si somos salvos, no podemos estar lejos de Dios. No podemos estar lejos de Dios. Yo no estoy cuestionando que usted no es salvo ni salva, ya se lo dije. Si usted cree en Dios, si usted cree en Jesús, en su sacrificio, y por la fe usted ha recibido al Señor, sus pecados han sido lavados, usted es salvo. Pero, ¿qué pasa con los hijos alejados? ¿Qué pasó con el hijo pródigo que se fue de la casa del padre? No dejó de ser hijo, ¿verdad? San Lucas 15, no dejó de ser hijo. Se le dio la herencia, a pesar de su rebeldía. Se fue lejos a vivir perdidamente con prostitutas y a saber qué más. Y no dejó de ser hijo. Porque cuando él regresa, el padre no le dijo, ya no eres mi hijo. No. Alegre el padre porque regresó. Mi hijo se había alejado, estaba muerto espiritualmente, pero ahora ha revivido. Así hay muchos hijos pródigos que son hijos de Dios, pero creen que pueden ser felices lejos del Padre. Creen que pueden ser felices lejos de Dios. No. San Juan 15 dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, hermano, hermana. Nunca vamos a lograr ser felices a plenitud lejos de Dios. Nunca. Entonces, hermano, hermana, está gastando tiempo. Está perdiendo su vida, malgastando su vida. Está ganando para usted, hermano, hermana, que tarde o temprano el Padre amoroso le imponga una buena disciplina. Porque es lo que hace Dios. Como nos ama tanto, que no nos quiere dejar pecando en el mundo, nos pone una disciplina tremenda. Y nos regresa de una manera u otra. Dios siempre se sale con la suya. El que es de Dios, dijo el Señor, en los que mi Padre me ha dado, nadie los arrebata de mi mano, porque el que me las dio mi Padre, mayores que todos. Así que nadie, los que Dios me ha dado, los que el Padre me ha dado, vienen a mí, y yo no les echo fuera, y nadie los arrebata de mi mano. Nadie. Son hijos de Dios, aunque anden lejos, pero tarde o temprano va el pastor a agarrarlos. Y como les digo, no espere, hermano, hermana, que Dios le imponga una disciplina fuerte para hacerlo volver. No espere eso. Mire, yo me admiro porque cuando hablo con personas y les pregunto sus nombres, puros nombres bíblicos. Puros nombres bíblicos. Jeremías, Nehemías, Moisés, Josué, Jesús, Pedro, Eliseo, Elías. Fíjense. Emmanuel, Pablo. Son nombres bíblicos. Y algunos de ellos yo les he preguntado, ¿y usted, hermano, cómo que le pusieron ese nombre? Dicen, es que, hermano, así como con penita, ¿verdad? Es que yo nací en el Evangelio, hermano, pero me he alejado, hermano. Así. Imagínense. Aquí, a esta nación, Estados Unidos de Norteamérica, han venido hombres
que en nuestros países de origen fueron grandes predicadores, grandes servidores, grandes mujeres de Dios. Mujeres que le servían a Dios con todo el corazón. Que, hermano, a saber cómo hacían, pero no solamente, hermano, servían, sino que colaboraban económicamente, aún en su necesidad. Mujeres y hombres, hermano, una vez llegan a esta nación, hermano, como que les cambiaron, hermano, no quiero decirlo en inglés, yo sé que es chip, pero en español, la tarjetita esa, la memoria. Les cambiaron la memoria, les sacaron la memoria de humilde, de pobre, de sencillo, y les pusieron una memoria de grandeza, de riqueza, de poder, de avaricia. Hoy que viven aquí, como le digo, con nombres cristianos, con un pasado cristiano, hermano, envidiable, ahora andan por aquí vagando como que si no conocieran a Dios. Como que si no conocieran a Dios. Pasión. Y no quieren escuchar de Dios. Porque están tan embebidos con las cosas materiales que no hay tiempo para Dios. Hoy hay necesidad de trabajar porque aquí hay mucho dinero. Como que si el dinero fuese toda la vida del hombre. Ya se les olvidó la palabra. Ya se nos olvidó la palabra que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que éste posea. Eso no es la vida del hombre. Eso no es la vida del hombre. Eso no es la felicidad, hermano. ¿Qué queremos? ¿Bendición o maldición? Hermano, ¿cómo va a creer? Yo creo en Dios, es cierto, que ando un poquito alejada, pero yo creo en Dios, yo siempre oro, yo siempre le pido a Dios, yo de vez en cuando mando mis ofrenditas. ¿Y usted cree que eso es suficiente? ¿Usted cree que Dios es un pordiosero que está feliz con las limosnitas que usted le manda? Dios no quiere nuestro dinero, hermano. Dios quiere nuestra vida. Hay gente que cree que porque pueden mandar ofrendas grandes y diezmos, creen de que son buenos cristianos aunque no vayan a la iglesia. Dios no quiere lo material. Dios, que es cierto, nos quiere a todos, quiere a todo de nosotros lo quiere, pero principalmente nos quiere a nosotros, hermano. A nosotros nos quiere. Cuando el Señor venga, no va a venir por aquellos que no lo están esperando. O sea, aquellas vírgenes sin aceite. Eran vírgenes. Las 10 eran vírgenes. 10 vírgenes. Ni una menos ni una más. 10 vírgenes. Pero 5 de ellas eran prudentes y otras eran necias, insensatas. Dijeron, se me acabó el espíritu. Ya no siento gozo. Ya no siento deseo de ir a la iglesia. Ya la palabra me aburre. Así como está la iglesia no sirve. Con eso del COVID no es igual. No. Ya no voy a la iglesia. Virgen insensata que cree que no teniendo aceite en su lámpara, cuando su Señor venga le va a abrir la puerta. En cambio, las otras 5 sensatas dijeron, los tiempos son malos, los días son difíciles, no sabemos qué pueda pasar, no sabemos cuánto se va a tardar nuestro Señor, pero no podemos desmayar, no podemos darnos por vencidos. Llevemos aceite en nuestras lámparas y por si acaso llevemos reserva. Llevaron. Esas no pensaron en regresar y decir, ya venimos, hermanitas, ahí nos guardan el puesto, vamos a ir a conseguir aceite. Y hay muchos que se han ido de la iglesia porque creen que en el mundo van a encontrar el gozo del Espíritu Santo en los placeres de este mundo. Y se han salido como vírgenes insensatas. Y uno los mira, hermano, da tristeza.
verlos, oírlos cuando hablan y verlos cómo se ven de vacíos. Cómo hablan, hermano, todo fuera de orden. Porque creen que sin aceite en sus lámparas, ellos creen que brillan. Hay un corito muy antiguo, yo no sé si usted se lo sabe, hermano. Pero dice, con aceite mi lámpara brilla y su luz me inspira valor. Con aceite mi lámpara brilla, brillará hasta que venga el Rey. Con aceite, el Espíritu Santo es el aceite de la santa unción. Si no tenemos al Espíritu, si lo contristamos, si pensamos que fuera de la comunión de Dios, de la iglesia, Dios nos va a bendecir, ya se lo digo, no hay problema. Ustedes escojan. ¿Quieren obedecer los mandamientos y tener bendición? ¿O quieren desobedecer los mandamientos y tener maldición? Dios no dijo, mira, a ti te voy a poner aquí, a la derecha, a ti a la izquierda. No. Escogeos hoy a quién sirváis. Escogeos hoy. Es que mire, hermano, es que mire, cuando el hombre ve su inmensa necesidad de Dios, hace lo que sea. Mire, en San Juan capítulo 5, ¿se acuerda usted del cojo de Bethesda? ¿Se acuerda de él? ¿Qué pasó? ¿Cómo cree usted que ese hombre llegó al estanque de Bethesda? ¿Cómo cree que llegó? Porque nadie le ayudaba. Pero como él tenía la necesidad, dijo, mire, nadie me lleva, nadie me quiere dar raite, nadie me hace caso, nadie me ayuda. Pero yo voy a ver cómo llego donde está la bendición, porque ahí Dios envía bendición, salvación, sanidad. Yo voy a ir. Porque narra la palabra de Dios que de tiempo en tiempo un ángel descendía y agitaba el agua. Y al agitar del agua, el que primero descendía al estanque quedaba sano. Él dijo, yo no sé si voy a poder, pero yo voy a ir. Y si otro me gana, no importa, pero algún día me va a tocar. Y si no me toca, pues me voy a morir, pero me voy a morir luchando por la bendición. ¿Ve? ¿Cuánto inválido hay? Muchos inválidos. Hermanito, vaya a la iglesia. No, hermano, fíjese que hoy no puedo. Está inválido. Y cree que no puede llegar. No siente de eso de llegar porque no se da cuenta que es inválido. No se ha dado cuenta que está inválido, inválida. Y todos esos impedimentos, hermano, estamos inválidos. Y esas enfermedades, esa enfermedad de la mente, del corazón, nos inhabilita para ir a buscar la bendición de Dios. Porque lo vemos así, muy lejos, muy noche, mucho calor, mucho frío, mucho grita, mucho ofende, muy fuerte el sonido. No se oye nada. Muy fea la comida. Que feas las pupusas. Que tacos más feos. Que bárbaro. Y miren, y aquí y allá. Mejor no voy. Inválidos. Inválidos. Que no creen que vale la pena. Aunque sea un día en sus atrios. Que 1000 fuera de ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Usted que dice que es cristiano. Usted que dice que es cristiano. Yo que digo que soy cristiano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer a Dios y agarrar la bendición? ¿O vamos a desobedecer a Dios y agarrar la maldición? Acuérdense lo que le dijo a David a través de Natán, el profeta. Le dijo, y si esto fuera poco, te habría bendecido mucho más. Si somos obedientes, si escuchamos con atención la palabra de Dios, la ponemos por obra, Dios nos va a bendecir grandemente, como no imaginamos. Por eso el apóstol Pablo dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Usted no sabe si Dios tiene una gran bendición para su vida. Pero lo único que Dios quiere es que escuchemos su palabra. Donde quiera que estemos, que obedezcamos la palabra de Dios, que la oigamos con atención, la pongamos por obra. Amén y amén. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos infinitas gracias por, Señor, ponernos este ejemplo de tu pueblo Israel, para que nosotros igualmente comprendamos, Señor, que hay a nuestra disposición la obediencia con la bendición o la desobediencia con el castigo. Padre bueno, que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo para escoger la mejor parte. Gracias por esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada. Amén y amén. Vamos a ir finalizando, hermanos, hermanas. Repito, si este mensaje, si este espacio espiritual ha sido de bendición para su vida, denos una manita en alto, un like, y comparte este mensaje, hermano, hermana. Alguien lo está esperando, alguien lo va a recibir de buena gana. Así que le invitamos, mañana entre 8 y 8:15 salimos, tenemos doctrina el día de mañana, así que le invitamos para que nos podamos encontrar ahí, si el Señor no ha venido. Dios les bendiga a todos.